Bien, aquí vamos a ver la igualación de reacciones químicas por el método de ion-electrón. El procedimiento que vamos a utilizar para balancear una reacción en medio ácido para este método mencionado es el siguiente. Primero debemos proceder a colocar los números de oxidación a todos los átomos participantes encima de sus elementos en la fórmula de los compuestos que forman o que están en la ecuación sin balancear. Segundo, debemos identificar qué elementos son los que se reducen y se oxidan. Tercero, debemos disociar las sales en las que se encuentren el o los elementos que se oxidan y se reducen. Cuarto, a partir de estos debemos seleccionar el ion, molécula, que contiene el elemento que sufre la oxidación y la reducción. Quinto, seleccionar el par de sustancias, iones o moléculas que contiene el elemento que experimente ese cambio en su número de oxidación, de manera que podamos constituir lo que vamos a llamar el esqueleto de la reacción. 6. Ese esqueleto de la reacción la vamos a dividir en dos semirreacciones, una para la oxidación y la otra para la reducción. 7. Debemos igualar las dos semirreacciones con respecto a los átomos y a la carga aplicando los siguientes pasos. Primero, igualamos atómicamente los átomos participantes en la semirreacción, hablando obviamente del elemento que se oxida o se reduce. Segundo, luego debemos igualar los oxígenos y para ello vamos a agregar tantas moléculas de agua como sea necesario al lado que se necesite. Tercero, debemos balancear los átomos de hidrógeno, igualar los átomos de hidrógeno. Para ello vamos a añadir protones hidróneo en la cantidad que sea necesario. Y cuarto, debemos igualar la carga agregando electrones también, la cantidad que sea necesario y al lado donde haga falta. Bien, luego de eso multiplicamos cada semirreacción por el mínimo común múltiplo para igualar el número de electrones. Noveno, luego combinamos y sumamos ambas semirreacciones balanceadas para formar ya la reacción de oxidación y reducción. Después de simplificar todas las especies, iones o moléculas iguales que aparezcan a ambos lados de la reacción iónica. Esa es la manera, el procedimiento teórico para igualar por el método ion-electrón una reacción química en medio ácido. Bien, vamos a empezar con este ejercicio. Tenemos aquí el permanganato de potasio. Tenemos el peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, sulfato manganoso, sulfato de potasio, el oxígeno molecular y agua. Primero que debemos identificar qué elementos son los que se oxidan. Bueno, debemos colocar en realidad las valencias a todos los elementos, pero lo vamos a abreviar haciéndolo únicamente para los elementos que se oxidan y se reducen. Acá identificamos que el manganeso es el elemento que se está reduciendo. Aquí de una valencia más 7 se viene al manganeso. En el sulfato manganoso el manganeso está con una valencia más 2. El otro elemento que cambia su estado de oxidación es el oxígeno en el peróxido de hidrógeno. Aquí es importante aclarar que el oxígeno, el O2, trabaja con una valencia de menos 2. A diferencia que a veces se piensa que trabaja con una valencia de menos 1. ¿Sí? Bueno, el oxígeno en el peróxido trabaja con una valencia de menos 2 y aquí tenemos el oxígeno con una valencia de 0, que sería el elemento que se está oxidando. Entonces, en resumen, vamos a decir que el oxígeno del peróxido se oxida de menos 2 a 0 y el manganeso que se reduce es el que se reduce de más 7 a más 2. Una vez que hemos identificado cuáles son los compuestos que tienen a los elementos que se oxidan y se reducen, que sería el permanganato de potasio, el peróxido de hidrógeno, el sulfato manganoso y el oxígeno, de estos cuatro compuestos debemos disociar las sales. Disociamos acá el permanganato de potasio, el peróxido de una sal no lo disociamos,
disociamos el sulfato manganoso en ion manganoso y ion sulfato. Bueno, y el oxígeno, que tampoco es una sal, no la disociamos. Entonces armamos las dos semirreacciones que van a formar el esqueleto. En el primero, que es el elemento del manganeso, que es el que se reduce, entonces tomamos el ion permanganato y el ion manganoso por un lado, y luego para el que se oxida, que es el peróxido de hidrógeno y el oxígeno. Esto es lo que llamaríamos el esqueleto de la reacción. Bien, trabajaremos primero con el elemento que se oxida, que sería el oxígeno que viene de -2 a 0. Si recordamos los pasos anteriores, dice que igualemos primero atómicamente. Estamos hablando del oxígeno. Acá tenemos dos oxígenos, ya está igualado atómicamente. Luego que igualamos atómicamente, debemos igualar los oxígenos, pero en este caso pues también los oxígenos ya están igualados, les decía. Posteriormente debemos igualar los hidrógenos, y para igualar los hidrógenos, que al lado izquierdo tenemos 2, debemos agregar al lado derecho 2 hidrógenos, para que 2 hidrógenos al lado derecho, 2 hidrógenos al lado izquierdo. Ahora las cargas. En el lado izquierdo tenemos 0 cargas, ¿sí? En el lado derecho, como hemos agregado hidrógeno, tenemos 2 por 1, 2 cargas positivas. Agregamos 2 electrones, sabiendo que los electrones tienen carga negativa. 2 por 1, 2 cargas negativas, 2 cargas positivas. Quedamos en el lado derecho con 0 cargas y 0 carga al lado izquierdo. Ya está igualada la primera semirreacción. Nos vamos con la segunda, en función del manganeso. Igualamos atómicamente primero un manganeso a la izquierda, un manganeso a la derecha. Estamos hablando de la cantidad de manganeso, no estamos hablando de la carga. Un manganeso, un manganeso. Luego igualamos los oxígenos. Al lado izquierdo tenemos 4 oxígenos, por lo que al lado derecho agregamos 4 moléculas de agua para igualar los oxígenos. Luego que igualamos los oxígenos, igualamos los hidrógenos. Al lado derecho tenemos 8 hidrógenos, por lo tanto al lado izquierdo agregamos 8 hidrógenos, porque 8 por 1, 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos. Después que igualamos los hidrógenos, debemos igualar la carga. Al lado derecho tenemos 2 cargas positivas. Al lado izquierdo tenemos 8 por 1, 8 cargas positivas. El -1, que es la carga negativa del permanganato, son 7 cargas positivas, 2 cargas positivas al lado derecho. Para ello entonces agregamos 5 electrones, sabiendo que los electrones tienen carga negativa. Para que 5 por 1, 5 cargas negativas, y una eran 6 cargas negativas, las 8 cargas positivas, nos queda al lado derecho entonces 2 cargas positivas, al lado izquierdo 2 cargas negativas, y tenemos 2 cargas positivas en el lado derecho. Así ya estaría igualado también en función a la carga la segunda semirreacción que tenemos. Posteriormente debemos multiplicar por el mínimo común múltiplo. Multiplicamos la segunda semirreacción por 2 y la primera por 5 para igualar la cantidad de electrones, ¿no? Procedemos a la multiplicación por 5 de la primera semirreacción y por 2 la segunda semirreacción. Eso significa entonces 5 por una molécula de peróxido, 5. Haremos primero todo el lado izquierdo. 2 por 5, 10 electrones. 2 por 8 hidrógenos, 16 hidrógenos. Y 2 por ion permanganato, 2 permanganato. Perfecto, el lado izquierdo. Lado derecho, 5 por el oxígeno, 5 oxígenos. 5 por 2, 10 hidrógenos, acá. 5 por 2, 10 electrones, lo tenemos acá. 2 por el ion manganoso, 2 ion manganoso. Y 2 por 4, 8 moléculas de agua. Posteriormente vemos cuáles son las especies iguales. Acá tendríamos electrones. Vamos simplificando los electrones, estos 10 electrones con estos 10 electrones de acá. Vemos algunas sustancias comunes también. Hidrógenos, acá tenemos 10 hidrógenos, acá tenemos 16. Simplificamos y nos quedan 6. Revisamos, ya no tenemos especies iguales, volvemos a copiar,
los 2 iones permanganato, las 5 las moléculas de peróxido, los 6 hidronios que nos quedan, 2 iones manganoso, 5 moléculas de oxígeno y las 8 moléculas de agua. Muy bien, ya esto estaría listo para ser reemplazado en nuestra ecuación. Va 2 al permanganato, 5 al peróxido, 6 hidronios. Como el ácido sulfúrico tiene un 2, colocamos solamente 3 por 2, 6 hidronios, 2 iones manganoso, 2 iones manganosos, 5 oxígeno y 8 moléculas de agua. Ahora revisamos un poquito, ya para estar seguro que está igualada nuestra ecuación. Empecemos por los metales. 2 potasio al lado izquierdo, aquí colocamos un 1 para que 1 por 2, 2 potasio. Vamos con el manganeso, 2 por 1, 2 manganeso. Vamos al lado derecho, 2 por 1, 2 manganeso. Vamos con el azufre, 3 por 1, 3 azufre, 2 por 1, 2 y 1 por 1, 1 más los 2 anteriores son los 3 azufre. Hidrógenos, en el peróxido 5 por 2, 10. En el ácido sulfúrico 3 por 2, 6 más los 10 del peróxido, 16. Vamos al lado derecho, hidrógenos tenemos en el agua, 8 por 2, 16 hidrógenos. Oxígeno, en el permanganato de potasio, 2 por 4 van 8 oxígenos, 5 por 2, 10 más los 8 anteriores, 18. 3 por 4, 12 oxígeno más los 18 anteriores, 30 oxígeno al lado izquierdo. En el lado derecho, bueno, recordemos, en el lado izquierdo tenemos 30 oxígeno. En el lado derecho, 2 por 4, 8 oxígeno, 1 por 4 en el sulfato de potasio, 4 más los 8 anteriores van 12. En el oxígeno, 5 por 2, 10 más los 12 anteriores, 22. Y en el agua, 8 oxígeno más los 22 anteriores son los 30 oxígenos. De esta manera hemos igualado entonces esta ecuación.